Marta, muy buenas tardes con todos. Gracias inicialmente por la presentación. Y bueno, el tema de hoy es justamente sobre la vigilancia médica en la enfermedad profesional y nexo causal, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué estamos poniendo este tema, no? Porque, como dice el curso, es un curso nacional de avances en salud ocupacional y actualización, ¿no? Entonces, este tema, a diferencia de otros que han podido tener el día de ayer, entre otros, no es un tema de conocimientos básicos, ¿no? Entonces, yo no les voy a dar temas de que conocimientos básicos, que la norma tanto, que dice la norma específicamente, ¿no? Porque se supone que ustedes, como ya actualización de este tema, los avances, lo deben conocer, ¿no? Sin embargo, como que también hay temas que son para estudiantes o incluso algunos que nos estamos iniciando en este tema de salud ocupacional, vamos a dar conceptos básicos, ¿sí? Pero la idea es que, por eso es que las diapositivas vienen con bibliografía y también se les va a juntar, aparte de las diapositivas, la bibliografía para que ustedes puedan expandir esto. Porque en 45 minutos es complicado hablar sobre enfermedad profesional y nexo causal. El tema de hoy, más que darles conceptos, qué es enfermedad profesional, qué es enfermedad ocupacional, cuáles son los conceptos, qué es lo que dice la ley, lo que vamos a hacer es un poco hacer un análisis de eso, ¿no? Porque fácil sería para mí decirles, miren, la ley dice que hace esto y tienen que hacer esto. No, pero lo que nosotros queremos es que ustedes adquieran la experiencia que nosotros tenemos para decirles, mira, la ley dice que se hace así, pero en la realidad no se puede hacer así por esto, ¿no? El diagnóstico de enfermedad profesional no se hace de esta manera, se tiene que hacer según normas internacionales. ¿Por qué? Porque las peruanas lamentablemente están mal. Entonces, un poco es ver el tema crítico en esto, ¿no? Por eso es que este tema yo se los recomiendo de que una vez que tengamos ahora expuesto, lo lean después. ¿Por qué? Porque va a haber conceptos que en presentaciones posteriores va a estar también, ¿no? Por ejemplo, les han hablado el día de ayer sobre el hiper, les han hablado sobre riesgos, les van a hablar sobre exámenes médicos ocupacionales, y esos son conceptos que ustedes ya tienen que saber para ver el tema de enfermedad profesional, ¿no? En la residencia nosotros decimos de que la enfermedad, en la gestión de la enfermedad profesional es ser un médico ocupacional nivel 3, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos que conocer todos los conocimientos previos que hemos tenido de R1, R2, para poder hacer lo que es enfermedad profesional. ¿Sí? Entonces, el día de hoy vamos a exponerlo más que todo para todos los frentes, porque sabemos que tenemos médicos, tenemos ingenieros, tenemos licenciadas en enfermería, que justamente, obviamente, si el Consejo Regional de Enfermería lo hace, es justamente para ver eso, ¿no? Cómo nosotros, como personal de enfermería, podemos participar en este proceso, ¿no? No es exclusivamente el tema médico, ¿no? Porque si bien el diagnóstico lo tiene que hacer un médico, entre todos otros, también el personal de salud que pertenece, en este caso enfermería, al tema de salud ocupacional en las unidades, en los servicios de salud ocupacional, tiene una participación crítica, sobre todo cuando hay muchos trabajadores, ¿no? Porque ese es un rol de la enfermería ocupacional que ustedes, mejor que nosotros, conocemos como médicos. Entonces, lo primero que tenemos que ver es de que la vigilancia médica, ¿por qué el concepto, no? ¿Por qué decimos, por qué no hemos puesto el tema de enfermedad profesional directamente? ¿Por qué hemos puesto vigilancia médica? Porque el primer concepto que tenemos que tener claro es justamente que los principios para nosotros hacer el manejo o gestión de enfermedades profesionales parte de la vigilancia médica. Muchos me preguntan, ¿no? Doctor, ¿qué es un médico ocupacional? Pues, ¿no? O sea, por ejemplo, si soy cardiólogo, sí, ¿no? Yo sé, el cardiólogo atiende enfermedades del corazón, ginecólogo ve todos los temas de mujeres gestantes, ¿no? Urólogo, sus temas. Y el médico ocupacional, doctor, cómo lo resumes, ¿no? No vas a explicarle que tienes que ir a hacer tu hiper, hacer tu plan, hacer... No, no. Tienes que reducirlo. Entonces, prácticamente cuando nos preguntan, ¿qué hace el tema de salud ocupacional? ¿Qué hace un médico ocupacional? ¿Qué hace una enfermera ocupacional? Hacemos vigilancia de la salud. ¿Por qué? Porque eso engloba todas las acciones que nosotros hacemos. Vamos a ir viendo, ¿no? Por ejemplo, para elaborar un programa de vigilancia, primero tenemos que definir, ¿no? Un programa de vigilancia es diferente a un plan anual de seguridad y salud y trabajo, es diferente a un cronograma. El programa de vigilancia médico ocupacional es diferente al programa de monitoreos, porque ahí existen las primeras dudas, las primeras consultas. Doctor, cuando yo hago mi programa de riesgos ergonómicos y estoy viendo lumbalgias, estoy viendo cervicalgias, ¿está bien, está mal, no? Está mal. ¿Por qué? Porque una cosa es hacer el monitoreo de riesgos disergonómicos y otra cosa es ver el monitoreo de trastornos musculoesqueléticos. A nosotros, como personal de salud, ¿cuál nos corresponde directamente? Trastornos musculoesqueléticos.
¿Por qué? Porque trastornos disergonómicos tienes que haber tenido una capacitación especializada en ergonomía. Médicos, licenciados, ingenieros, ¿pueden ser ergónomos? Claro que sí, ¿no? Pero si estamos hablando de otros riesgos, ¿no? Por ejemplo, trastornos musculoesqueléticos también tiene que ver con vibraciones a cuerpo entero o a segmentos, ¿no? En ese caso es un poco más complicado que un licenciado, un médico tenga los conocimientos técnicos para hacer un monitoreo de ese factor de riesgo. Entonces es diferente. Entonces, esas necesidades crean de que nosotros podamos diferenciar las actividades que nosotros realizamos, ¿no? Ahora, ¿qué es un programa de vigilancia? ¿Cómo se hace la vigilancia médica? Eso es un tema pues, que nos demoraríamos casi un workshop para poderlo entender. Lo importante ahora es que ustedes entiendan en qué marco va elaborado lo que es el programa de vigilancia médica ocupacional y en relación con las enfermedades profesionales, dónde se mete esa actividad de hacer la gestión de enfermedad profesional. Ahora, los elementos, ¿no? También hemos visto que para hacer vigilancia médica necesitamos, por ejemplo, conocer los hiper, conocer los monitoreos de riesgo, los monitoreos de polvo, ruido, vibración, disergonómicos, psicosociales, entre otros, las hojas SDS, los mapas de riesgo. Si se dan cuenta, todo esto es, por ejemplo, temas que han hablado el día de ayer, ¿no? Que los ingenieros nos han hablado. Pero ¿por qué nosotros como médicos estamos viendo esto? ¿Por qué se nos da a nosotros como personal de salud? Porque de acá es justamente lo que hacemos la caracterización de riesgo. La caracterización de riesgo no es otra que medir el nivel de riesgo y establecerlo para que en cada uno de estos elementos nosotros hagamos intervenciones. Es como que yo, por ejemplo, como médico serumista, vienen dos niños. Ambos niños, la misma edad, de la misma ciudad, del mismo barrio, la mamá tiene los mismos años y vienen con los mismos síntomas. Se les hace obviamente el manejo, la evaluación y el mismo diagnóstico, digamos una rinofaringitis. Ambos tienen el mismo diagnóstico, la misma exposición. Pero ¿cuál es la diferencia, por ejemplo? Que uno puede tener 37,5 de temperatura mientras el otro tiene 39,5. Entonces, obviamente al de 39,5 yo no le voy a decir, oye, ¿sabes qué? Ven y te controlo mañana en la mañana o bien pasado mañana, ¿no? Al de 39,5 le digo, ¿sabes qué? Dale la medicación ahora y te observamos, te evaluamos de acá a 30 minutos, de acá a una hora. Lo mismo pasa con los trabajadores. Podemos tener dos trabajadores expuestos en los mismos sectores con los mismos factores de riesgo, expuesto a ruido, expuesto a vibración, expuesto a polvo. La diferencia está en qué nivel de ruido, en qué nivel de polvo, en qué nivel de vibración. Ese nivel es lo que nosotros decíamos, por ejemplo, el nivel de fiebre, ¿no? La temperatura, los grados de fiebre. Eso se nivela. Para nosotros poder llegar a eso, tenemos que tener información previa. Así como sabemos que un niño tiene 39,5 por un monitoreo de temperatura que se le ha hecho entre comillas, igual, para yo saber que un trabajador se expone a 90 decibeles, hemos tenido que hacer un hiper, hemos tenido que hacer un monitoreo. Si estamos hablando de agentes químicos, un monitoreo, unas hojas de seguridad, ¿no? Si estamos viendo sobre ambientes de trabajo, estamos hablando sobre hiper, mapas de riesgo, ¿no? Recuerden que ayer, por ejemplo, decían que los hiper se hacen por puestos de trabajo. ¿Por qué se hacen por puestos de trabajo? Justamente porque lo que nosotros queremos es no solamente decir, en este ambiente hay ruido, sino que Juanito Pérez, que trabaja como perforista, se expone a tal nivel de ruido, ¿no? Entonces, por eso es importante conocer eso. Ahora, no solamente en la vigilancia médica, previa a ver todo este tema, es importante que ustedes vean el concepto global de la vigilancia médica para aterrizarle en la enfermedad profesional. Nosotros primero tenemos que conocer, entonces, los médicos ocupacionales tienen que saber interpretar un hiper, sí. Las licenciadas en salud ocupacional tienen que saber interpretar monitoreos, sí. Tienen que saber evaluar o identificar mapas de riesgo, sí. Tienen que saber leer e interpretar hojas de seguridad SDS, sí. ¿Por qué? Porque hacen vigilancia médica, ¿no? Entonces, si yo tengo una licenciada en enfermería, que yo le digo, licenciada, por favor, quiero que con toda nuestra base de datos usted me establezca quiénes están en riesgo alto de exposición. Y si no sabe hacer la caracterización de riesgo, pues es complicado, ¿no? O al revés, la licenciada le dice al doctor, ¿no? Doctor, ¿sabe qué? He monitoreado y ya tengo todos mis niveles de riesgo establecidos por factores, ¿no? Y el médico no sabe qué está hablando, ¿no? Entonces, complicado hacer eso.
Por eso es que ambos tienen que conocer estos puntos, ¿no? Son competencias que tienen todo el personal de salud involucrado en el tema de salud ocupacional. Ahora, no solamente nos interesa el puesto de trabajo. Recordemos que en la parte de salud ocupacional, en la parte de medicina ocupacional, lo que siempre decimos nosotros es de que hay un trinomio. En la parte clínica es muchas veces paciente-enfermedad, paciente-enfermedad. En la parte de salud ocupacional tenemos que hablar paciente, en este caso trabajador, enfermedad y puesto de trabajo. Entonces, si nosotros estamos metidos o trabajamos o queremos trabajar en la parte de salud ocupacional, ya no solamente tenemos que preguntar, ay, el señor, ¿qué síntomas tiene o qué diagnóstico tiene? Siempre tenemos que preguntar qué puesto de trabajo tiene, qué funciones realiza. Eso, por favor, es algo que ustedes ya tienen que manejarlo como pan del día a día. ¿Por qué? Porque muchas de las consecuencias, muchas de las acciones varían por el puesto de trabajo, como vamos a ver. Entonces, habíamos dicho que acá nos interesa el puesto de trabajo, acá nos interesa los trabajadores, pero ¿qué nos interesa de los trabajadores? En la parte especialmente para enfermedades profesionales nos interesan los diagnósticos clínicos, los antecedentes patológicos. Si es que este señor, aparte de tener enfermedades profesionales, ocupacionales o accidentes de trabajo, si este señor tiene descansos médicos o hay estados prepatológicos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo quiero ver, así, lo que es más común en el Perú, una hipoacusia inducida por ruido. Listo, entonces yo sé que una hipoacusia inducida por ruido no me nace como hipoacusia inducida por ruido inicialmente. Tengo que tener un diagnóstico clínico. ¿Cuál es el diagnóstico clínico? Una hipoacusia neurosensorial bilateral. Listo, ese es mi diagnóstico clínico. Ahora, yo para ver enfermedad profesional tengo que ver también los antecedentes, porque ¿qué pasa si este señor ya entró a la empresa con un antecedente, con una hipoacusia conductiva, por ejemplo, o con una hipoacusia mixta, o el señor ya tiene una presbiacusia por la edad? Entonces, los antecedentes sí me interesan en ese sentido, ¿no? No obviamente todos los antecedentes, ¿no? Sino los que están relacionados directamente con la fisiopatología de este diagnóstico. Me interesa el señor si es que ese señor ya ha tenido, por ejemplo, un reporte de enfermedad profesional previo en trabajos anteriores, o es que ha tenido un accidente de trabajo que esto ha derivado en este diagnóstico. En temas musculoesqueléticos o trastornos musculoesqueléticos, por ejemplo, es muy importante los descansos médicos. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros tenemos que ver trabajadores que están un año calendario, pero tienen descansos 2, 3 días de lumbalgia, 2 días en octubre, un día en noviembre, en diciembre una cervicalgia. Entonces, eso nos da una trazabilidad, porque recordemos que las enfermedades ocupacionales, las clásicas, hipoacusia, el tema de neumoconiosis, obviamente son progresivas y no van desapareciendo con el tiempo, ¿no? En cambio, los trastornos musculoesqueléticos, las patologías psicosociales, en otros casos, sí, tienen una alteración que pueden ir cambiando, ¿no? Oye, justo cuando pasa su examen médico, ese señor no tiene nada y sale como que lumbar musculoesquelético normal. Llaman a la clínica, se quejan, pero yo como médico evaluador lo he evaluado al señor, no hay síntomas, no me refiere síntomas, rangos articulares completos, fuerza conservada, no hay ninguna evidencia. Pasa una semana y el señor con un descanso médico. ¿Por qué? Porque el sobreesfuerzo lo hace pues en el trabajo, ¿no? Entonces, los descansos médicos es una fuente de información también importante en la vigilancia médica. Los estados prepatológicos, ¿no? ¿Cuál es el concepto de estado prepatológico? Por ejemplo, ¿no? Las neumoconiosis que no llegan a ser neumoconiosis, por ejemplo, no las 1-0 con radiografía OIT, sino las 0-1, sospecha, ¿no? Me parece, pero no me parece, ¿no? Pero más le pongamos que no, ¿no? Ese es un 0-1, esa es la traducción de un 0-1. Un 1-0 en neumoconiosis significa sí, me parece un poquito, pero estoy más seguro que sí, ¿no? Los temas, por ejemplo, de los STS, en los temas de hipoacusias, las alteraciones del BEF1 o de la capacidad vital, por ejemplo, las aspirometrías mayor al 15%, son estados prepatológicos, ¿no? Niveles no que estén sobre el nivel permisible, sino que estén sobre el nivel de acción en agentes químicos, por ejemplo, plomo, arsénico, mercurio, y solventes, entre otros muchos que hay en la parte ocupacional, también se consideran estados prepatológicos. Entonces, yo no voy a empezar a hacer vigilancia cuando ya pasen esos estados o cuando ya esté intoxicado, ¿no?
sino tengo que ver los estados prepatológicos y mi enfermedad profesional empieza desde ahí. Entonces, son estos 5 elementos los que nosotros nos orientan a ese tema clínico, ¿no? Porque recuerden que la especialidad de medicina ocupacional, la salud ocupacional, no es una especialidad administrativa, no es de que lleno puro documento y estoy sentado en un sillón, ¿no? O que tengo que aprender a llenar puros documentos, no. La parte de medicina ocupacional, la parte de salud ocupacional, lo que nos exigen a nosotros como personal de salud para hacer correctamente las cosas, nos piden que conozcamos mucho la clínica de las enfermedades, la fisiología, la fisiopatología, la toxicocinética, la toxicodinámica de los agentes, ¿no? La fisiopatología de la vibración. ¿Cómo es que la vibración afecta a mi cuerpo? ¿Cómo es que esa temperatura, a temperaturas altas o temperaturas bajas, afectan a mi cuerpo? No solamente saber a qué se llama temperatura alta, temperatura baja, ¿no? El estrés térmico, ¿cómo es la fisiopatología para hacer ello? Porque si yo no conozco la fisiopatología, no voy a poder evaluarlos. Si no sé evaluarlos, ¿cómo voy a diagnosticarlos? Y si no los diagnostico, ¿cómo los voy a controlar? Se vuelve toda una cadena. Entonces, es muy importante que todos nosotros como personal de salud especialmente, porque incluso también en las maestrías a los ingenieros les damos el tema de fisiología, obviamente pues al nivel que ellos corresponde, pero sí es una exigencia importante para el punto de vista, ¿no? Porque sin eso es complicado poder hacer las cosas bien. Después tenemos los escenarios, ¿no? Y acá es donde entra lo que es la enfermedad profesional. Entonces, estos son nuestros insumos que vamos a requerir. Y cuando veamos todo el proceso, se van a dar cuenta por qué es importante la vigilancia médica. Con todos estos insumos, nosotros decimos, perfecto, señor, perfecto trabajador, usted va a ingresar a los programas de vigilancia. Entonces, primero hay que hacerlo ingresar, hay que hacer el sistema de notificación. Muchos preguntan, doctor, ¿y cómo se hace pues la vigilancia? Entonces, la vigilancia son los controles, la audiometría, la espirometría, lo que me piden en mina que tiene que pasar su perfil lipídico. No, no solamente es eso. El yo tener mapeado todos mis puestos de trabajo según nivel de riesgo ya es vigilancia médica. Yo tener mapeado a mis trabajadores según sus diagnósticos, antecedentes, estados prepatológicos, ya es vigilancia médica. Entonces, estas acciones ya representan las primeras gestiones en vigilancia médica o en vigilancia de la salud de los trabajadores. ¿Dónde es donde participan, por ejemplo, las enfermeras, ¿no? ¿Dónde proceden la licenciatura de enfermería? Justamente haciendo estos seguimientos, ¿no? Haciendo estos controles. Porque obviamente una licenciada en salud ocupacional sabe evaluar un descanso médico, si está bien o no, los diagnósticos, sabe recolectar información de los diagnósticos clínicos. ¿Por qué? Porque obviamente su carrera se lo da. Las competencias en salud ocupacional le ayudan a interpretar esto. Entonces, eso es una parte importante para nosotros establecer la vigilancia médica. Entonces, después de eso, recién vienen los controles, que son lo más famoso que han hecho las empresas, ¿no? Programa de hipoacusia, tu control de audiometría en cada 6 meses, cada 3 meses. Tu programa de polvo, tu control de espirometría y control de placa. Listo. Pero es lo único, no, ¿verdad? Porque tenemos que hacer medicina basada en evidencias, tenemos que conocer las características de la empresa, el presupuesto designado, la viabilidad de estos controles para nosotros poderlos generar. Con estos controles vienen los diagnósticos, ¿no? Mire, este señor ingresó con una hipoacusia neurosensorial bilateral. Y en sus controles sigue aumentando o está estacionaria, a pesar que le hemos dado los EPPs, a pesar que hemos disminuido el ruido, hemos hecho labores administrativas. Eso significa que algo está pasando. Entonces, para eso viene la vigilancia periódica. Porque hemos dicho, la vigilancia médica no es solamente una vez al año de su control o cada 2 veces al año. La vigilancia médica es continua, constante. Todos los días que nosotros vamos a la empresa, hacemos vigilancia médica. No, o sea, no necesariamente con atenciones clínicas, sino hacemos vigilancia de la salud, del estado de salud del trabajador. Entonces, tenemos que aplicar los temas de readaptación y reubicación laboral. ¿Dónde viene eso, no? Porque recuerden que nosotros acá, cuando hacemos la vigilancia de los trabajadores periódicos, es donde se mete lo que es enfermedad profesional. Porque ¿qué pasa con este señor, no? Juanito Pérez nuevamente está como operario, ya hemos hecho su examen de ingreso hace 2 años, doctor, y cuando revisamos, la licenciada me dice, doctor, mire, he estado justamente haciendo la valoración de las audiometrías y he visto que este señor ya va 3 años con hipoacusia neurosensorial bilateral y está aumentando su nivel, el nivel de daño en cada uno, su STS está aumentando.
Entonces ahí despiertan todas las alertas. Nosotros decimos, oye, puede ser una enfermedad profesional, ¿no? Tiene que ser una evaluación, una investigación de esto. Entonces, para eso es justamente eso, las evaluaciones. Con esas evaluaciones yo puedo decir efectivamente es enfermedad profesional o no es enfermedad profesional. Pero eso va también enmarcado en la vigilancia médica en el tema de reubicación y readaptación laboral. ¿Por qué ponemos la ley de personas con discapacidad, la 29973, ¿no? Que es muy parecida a la 29783, ¿no? Que es la ley de general de seguridad y salud en el trabajo? Porque en el Perú, para variar, no tenemos normativa que nos hable de protocolos específicos. Muchos cuando estamos en la parte de salud ocupacional o iniciamos, siempre queremos que haya una resolución ministerial para todo lo que queremos, ¿no? Doctor, que quiero una resolución ministerial donde diga a qué coloco apto, a qué no coloco no apto, ¿no? Doctor, una resolución ministerial que me diga cómo es que tengo que hacer el hiper. Doctor, un decreto supremo que me dé los criterios de aptitud de las empresas, ¿no? Doctor, quiero una resolución ministerial o un documento o una ley en la cual diga qué elementos tiene que ser para los trabajadores en altura estructural, ¿no? Es como si yo les preguntara que el cardiólogo pide una ley para leer un electrocardiograma, ¿no? O un gastroenterólogo pide que haya un decreto supremo para hacer una endoscopía. No, esas son competencias que nosotros tenemos que tener como médicos, como licenciados, como miembros del tema de salud ocupacional. Las normas simplemente adaptan algo general. Entonces, muchas de las preguntas que nos hacen en las maestrías, en los congresos, entre otros, doctor, ¿existe un procedimiento para hacer el tema de reubicación y readaptación laboral? ¿Por qué? ¿Por qué va este tema en el tema de enfermedad profesional? Porque la ley sí nos dice, la ley es más que todo para cumplimiento, obligatoriedad, no es para decirnos cómo hacer las cosas. Ojo. Entonces, la ley general de seguridad y salud en el trabajo sí nos indica que cuando un trabajador tiene una enfermedad profesional, estamos nosotros como empleadores obligados a hacer el tema de reubicación o readaptación laboral. Si ustedes bien quieren ver la diferencia, en la bibliografía está. El tema importante es cómo hacemos el tema de readaptación o reubicación laboral, ¿no? Porque muchas empresas dicen, ya doctor, como está no apto porque tiene esta enfermedad, entonces usted haga la reubicación. Usted reubíquelo al trabajador en otro lugar. No, no, un momentito. Acá no hay un procedimiento escrito, sin embargo, la ley de personas con discapacidad en su decreto supremo de ajustes razonables establece eso, ¿no? Pero no lo establece para cualquier trabajador, no establece para enfermedad profesional, habla específicamente de personas con discapacidad, ¿no? Ahora, una enfermedad profesional ¿es lo mismo que una persona con discapacidad? No siempre. ¿Por qué? Porque depende del grado de participación que tenga esta persona. Ojo, no del menoscabo, no de la incapacidad laboral, porque incapacidad es para el trabajo, discapacidad es para todo el conjunto de la sociedad. Entonces, esos temas, por ejemplo, tenemos que manejarlos en procedimientos y muchas veces hay leyes en las cuales no nos hablan directamente, como doctor, médicos ocupacionales tienen que hacer esto, licenciadas en salud ocupacional tienen que hacer esto, no, sino que hay leyes conexas que nos ayudan a esto, ¿no? Por ejemplo, el decreto legislativo 728, que es de productividad, que muchos que están en salud se lo saben, a veces no, porque dicen Plaza 728, ¿no? Pero ¿por qué 728? Porque justamente es un decreto legislativo que establece las obligaciones de los trabajadores permanentes en el sector privado. Para el sector público está el decreto legislativo 276, ¿no? ¿Qué nos interesa este 728? Nos habla, por ejemplo, sobre causas justificadas de despido. Nos habla, por ejemplo, sobre faltas graves o muy graves de los trabajadores. Y ustedes dirán, pero doctor, ¿a mí qué me interesa eso si yo estoy en la parte de salud ocupacional, ¿no? Yo les digo un ejemplo, ¿no? Tenemos trabajadores en las empresas, en las instituciones, que nunca pasan examen médico ocupacional, porque han mandado su informe hace 2, 3 años diciendo que por la Ley General de Salud nadie me puede obligar a pasar un examen médico, ¿no? Listo. Se ha asesorado con un buen abogado, perfecto, ¿no? Pero yo les digo, no es tan buen abogado entonces, porque nosotros sabemos por jurisprudencia que las leyes no están hechas para decir una encima de otra, sino están para justamente potenciarse y dar la mayor seguridad o el mayor bienestar o el mayor beneficio al ciudadano, en este caso el trabajador. Tenemos por un lado la ley de salud general, en la cual, pues, obviamente sus artículos dice que no, nadie puede estar obligado a que te haga un procedimiento, por eso es que los que trabajamos en hospitales
tenemos que estar firmando consentimientos informados y muchas cosas más, porque es parte del protocolo, porque es parte de la ley, pero tenemos la Ley General de Seguridad y Salud en el Trabajo, en la cual indica que es una obligación del trabajador, ¿no? Entonces, ¿a cuál le hago caso, doctor? Justamente para eso está el decreto legislativo. El decreto legislativo no habla sobre los exámenes médicos ocupacionales, no habla sobre aptitudes médicas, pero sí dice las obligaciones del trabajador. Y un factor, por ejemplo, una falta grave para un trabajador es no cumplir con el reglamento interno de trabajo o el reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo. Y si nosotros somos un poquito más vivos en ese sentido, lo que hacemos es revisar nuestro reglamento de seguridad y salud en el trabajo y establecer que todas las actividades que nosotros hacemos, exámenes médicos, vigilancia médica, que son los controles, inspecciones, capacitaciones, los trabajadores tengan que cumplirlas. Las indicaciones del personal de salud o del área de seguridad y salud en el trabajo tienen que ser obligatorias, porque si no son unas faltas graves. ¿Enmarcadas en qué? No en lo que dice el doctor Pavel, no en lo que dice la licenciada Miller, por ejemplo, ¿no? Sino es en lo que dice el decreto legislativo 728. Por eso les digo que muchas veces las leyes no están con nombre y apellido para que nosotros las leamos directamente a nuestro sector, sino que tenemos que conocer muchas de estas normas, ¿no? Y así como hay normas que son inespecíficas, hay algunas que sí son específicas, ¿no? El día de ayer han hablado, por ejemplo, sobre las normativas y mañana me parece que van a hablar, hoy día en la tarde, van a seguir hablando sobre las actualizaciones. Entonces, ¿por qué les digo esto de las leyes? Porque justamente viene la segunda parte de lo que es el diagnóstico de enfermedad profesional. Con lo que es la enfermedad y trabajo. Nosotros sabemos que existe una relación entre la enfermedad y el trabajo. Existe desde la época preindustrial incluso. No existe un puesto de trabajo sin riesgos. Ustedes, a ver, piensen un momento, el mejor trabajo que ustedes pusieran tener, el trabajo ideal, si es que no tiene riesgos laborales. Diría, pues, el CEO de Amazon, el CEO de, por ejemplo, de Amazon, de Apple, ¿no tiene riesgos laborales? ¿Una top model no tiene riesgos laborales? Sí, ¿no? Psicosociales, disergonómicos, la iluminación en una top model, ¿no? Riesgos tóxicos, químicos, ¿no? En este caso, dermatitis. Entonces, existen muchos riesgos. Todos nuestros puestos de trabajo tienen riesgos. La diferencia es que los puestos de trabajo tienen diferentes tipos de riesgo y el nivel de riesgo en cada uno va a ser diferente, ¿no? Por ejemplo, un gerente general tiene riesgos disergonómicos, sí tiene, pero va a ser quizás leve, mientras que un estibador en el mercado va a tener riesgos disergonómicos de diferentes tipos o iguales, pero a un nivel pues alto o muy grave, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante esto? Y en las clases que les van a dar también, es importante que ustedes tengan el conocimiento de los riesgos laborales en base a la medicina laboral. No solamente saber, qué es ruido, qué es polvo, no, como les he dicho, cómo afecta el ruido a mi cuerpo, no solo a mi oído, cómo afecta el polvo, por ejemplo, a mi cuerpo, no solo a mis pulmones, o es que el polvo se va directamente a los pulmones, no afecta ojos, no afecta, por ejemplo, nariz, no afecta boca, no afectan al nivel cardiovascular respiratorio. Pues eso es lo que tenemos que conocer. ¿Por qué? Porque vamos a tener que utilizar todas esas herramientas para hacer el diagnóstico de enfermedad profesional, ¿no? La vigilancia médica es justamente conocer esa relación. Entonces, existe una relación. Entonces, los conceptos que sí tenemos que dejarnos bien claro es sobre enfermedad profesional, ¿no? Porque estos conceptos son lo que nos va a dar un poco más de interés en este sentido. Entonces, primero, la relación de salud y trabajo es obligatoria. Para eso tenemos que disminuir el nivel de atención, el nivel de exposición a riesgo y los factores. Pero es no solo lo único, porque lo que tenemos que conocer también es los conceptos de enfermedad ocupacional y enfermedad profesional. Si vamos un poco al nivel básico, aterricemos un poquito al nivel básico porque si no va a ser un poquito complicado y son muchas veces las preguntas que tenemos, ¿no? Doctor, yo he leído en tal lugar que dice enfermedad ocupacional, pero en otras dice enfermedad profesional. En otra dice enfermedades relacionadas al trabajo, en otra dice enfermedades laborales. ¿Es lo mismo o no es lo mismo? Obviamente no es lo mismo, ¿no? Si es que yo no sé, no conozco, todo tiene que ver con el trabajo, ¿no? Al final sí, pero no es lo mismo. ¿Qué nos dice? Una enfermedad ocupacional es toda patología cuya causalidad, origen, es producido por un agente presente durante una actividad laboral del trabajador. Es un concepto global que engloba todas las enfermedades y diferentes condiciones laborales. Acá está un concepto importante, condiciones laborales.
Porque cuando hablamos de condiciones laborales estamos hablando, por ejemplo, trabajadores contratados, trabajadores independientes, ¿no? Entonces, por ejemplo, el señor que contrato en la Mariscal Castilla para que me ponga, no sé, la terma, le hago un contrato 728, no, ¿verdad? Es un contrato temporal, es un trabajador independiente. Y por lo que es independiente, él no tiene derecho a enfermarse, él no tiene derecho a hacer un diagnóstico de enfermedad. Claro que sí, ¿no? La diferencia está, pues, ¿y a quién va a denunciar? No creo que venga y me toque la puerta 2, 3 días, doctor, ¿sabe que me enfermó en su casa? ¿No? Complicado. Pero es una enfermedad ocupacional, ¿sí? Por ejemplo, los pintores con dermatitis, los choferes de bus, de transporte urbano, ¿no? Entonces, ellos tienen una enfermedad ocupacional. Dice, ¿no? El primer concepto. Acá tenemos que ver dos cositas. Este es el tema de enfermedad ocupacional. El tema de enfermedad profesional es una enfermedad ocupacional, está dentro de ese universo de enfermedad ocupacional, pero la cual es reconocida legalmente. Ojo. Entonces, por eso es que hay un listado de enfermedades profesionales. ¿Mm? ¿Cuál es y ahí empieza un poquito el problema. Por eso decíamos, estamos a ser un poco más críticos. Porque en este sentido, ¿qué nos dice el reglamento de la ley, ¿no? Para los que son ingenieros, médicos, licenciados en salud ocupacional, que seguramente han leído 3, 4 veces el reglamento, pone enfermedad profesional u ocupacional, como si fueran lo mismo. Desde ahí se dan cuenta que la ley está mal hecha, porque técnicamente no es lo mismo. Nos dicen que una enfermedad profesional u ocupacional es una enfermedad contraída como resultado de la exposición a factores de riesgo relacionados al trabajo. Listo, ya está. Puede haber sido un error, puede haber sido un error. Pero ¿cuál es el problema? Que estas enfermedades profesionales muchas veces tienen relación con el seguro complementario de riesgo. Y el seguro complementario de riesgo, que con este decreto supremo nos habla específicamente sobre enfermedad profesional. Ojo, profesional. ¿Y qué tiene que ver con la vinculación laboral? Entonces, una enfermedad profesional no la va a tener un pintor, no tiene que tener una persona que tenga una relación directa y vinculante. Las demás son ocupacionales. Por ejemplo, la señora que vende anticuchitos afuera de la iglesia es una enfermedad ocupacional. Pero si esta señora no es pues una señora que todos los días lleve su cochecito, sino que es una maestra anticuchera en un restaurante, es una enfermedad profesional. A pesar que sea la misma trabajadora, que tenga la misma edad, el mismo diagnóstico, el mismo nivel. ¿No? Esa es la gran diferencia. Ahora, ¿cómo nosotros comparamos? ¿Por qué? Porque en el seguro complementario de riesgo, y para los que trabajan en la parte de salud ocupacional, se van a dar cuenta que muchos tienen miedo al seguro, ¿no? Oye, ¿qué va a decir la aseguradora? Ahora, ¿la aseguradora nos dirá que es enfermedad profesional? No, justamente para eso está la norma y nos habla sobre enfermedad profesional. Punto importante de la norma es que justamente el trabajo que nosotros tenemos como personal de salud es que nos dice de que viene de un listado, ojo sí, de esta tabla de enfermedades profesionales, pero que sin embargo se puede demostrar que existe una relación de causalidad, ¿m? Entre la clase de trabajo a desempeñar y reconocida como enfermedad profesional, a cargo de las IPS, CPS, aseguradoras, entre otros. ¿Qué quiere decir esto en cristiano? Quiere decir de que si bien existe un listado que está en una norma que vamos a ver un poquito más adelante, nosotros como personal de salud, nosotros como médicos ocupacionales, podemos demostrar que existe la causalidad. Por eso es que el título de la exposición es enfermedad profesional y nexo causal. Esa es la chamba que nosotros tenemos que tener. Porque vamos a ver que después lo otro es fácil, ¿no? Vamos acá. Y enfermedades relacionadas al trabajo son enfermedades preexistentes con un factor de riesgo laboral. Para todo lo demás, ustedes ya pueden conocer la bibliografía que es amplia y extensa. ¿Qué nos interesa entonces? Habíamos dicho que es el listado de enfermedades profesionales, que es esta norma técnica, que ya es antigüita. Entonces, se dan cuenta, tiene un listado de 6 grupos. ¿Qué nos llama acá la atención? No sé si han visto ustedes, por ejemplo, los adelantes de la OIT, las charlas de exposición que nos han hecho nuestros compañeros psicólogos, ¿no? Acá no figura nada sobre riesgos psicosociales. Entonces, en el Perú no existe un listado de enfermedades profesionales para riesgos psicosociales. Nosotros nos matamos hablando sobre estrés, burnout, doble presencia, entonces legalmente no existen los riesgos psicosociales como listado de enfermedad profesional. ¿Eso quiere decir que no podemos diagnosticarlas? Claro que sí. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer un pasito más, que es un poquito más complicado, que es hacer el nexo causal. Demostrar que ese estrés, que esa depresión, que esa ansiedad ha sido por
factores de riesgo laboral, ¿no? Entonces, esa es la chamba que nosotros tenemos. Ahora, es sencillo, si ustedes lo leen, es fácil hacerlo. ¿Por qué tenemos este listado, no? Porque con esto, en teoría, porque es lo que pasa en otros países, un trabajador que pertenezca a este sector, que tenga este diagnóstico con este CIE 10 y esté expuesto a estos agentes, automáticamente es una enfermedad profesional. Ya no hay necesidad que se haga la investigación de nexo causal. ¿Mm? Entonces, esto pasa, por ejemplo, en España, en las mutuas. Basan su examen médico, oye, miren, su examen médico salió un T59.4. Ah, el señor, ¿dónde trabaja? Trabaja en la industria química. ¿Y se expone a cloro, señor? Sí. Ah, entonces, como tiene irritación de la piel, trabaja en industria química y está expuesto a cloro, listo. Esta conjuntivitis es enfermedad profesional. No, que hay que demostrar, hay que sacar el hiper. No, 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 ya está en el listado. Esto ya se ha hecho, ya se demostró. Solo basta con que haya eso. Así funciona en otros países. Acá en el Perú no es tanto así, ¿no? Sería lo ideal, ¿no? Por ejemplo, trabajadores que trabajan con cristal, que tengan cataratas. El oftalmólogo, pues, ni de enterado que es enfermedad profesional. Oye, yo solo quiero operarlo, ¿no? En otros países, el oftalmólogo, oye, un momentito, T66, no señor, ¿usted trabaja en esta fábrica? Sí. Ah, entonces, ¿usted se pone radiación ionizante? Claro que sí, ¿no? Porque tengo que modificar los cristales, estoy expuesto a las fuentes de calor. Ah, entonces sí corresponde a una enfermedad profesional. Así de sencillo es en otros lados. Eso también ha generado de que las aseguradoras pues tengan como que un manejo mucho más fácil en el tema de coberturas de enfermedad profesional y no es un tabú. Por eso es que en otros países tienen alta incidencia, alta repercusión, alta notificación de enfermedad profesional. Sin embargo, acá en el Perú, pues no, ¿verdad? Porque no tenemos un sistema adecuado a eso, ¿no? Dice enfermedad profesional, uy, no, ya me van a despedir. O el trabajador, ah, no, al toque ya me tienen que indemnizar, ¿no? Cosa que no es. Entonces, le dejo acá varios ejemplos que ustedes pueden leer. La norma es inmensa, tiene un montón de diagnósticos, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿cuál nos llama acá la atención? Que como músculos esqueléticos no hay todos los músculos esqueléticos, psicosociales tampoco, y tampoco no todos los sectores. Entonces, para eso que vienen nuestros criterios de causalidad. Para nuestros criterios de causalidad, nosotros tenemos que ver justamente los que utiliza la OIT, que son los criterios de Bradson-Hill. ¿Mm? Entonces, los criterios de Bradson-Hill nosotros tenemos que ver causas necesarias, causas componentes y factores. Esto es sencillo de ver, ¿no? Por ejemplo, lo más fácil, si me expongo a plomo y tengo un efecto A, una plumbemia, es un efecto unicausal, es obviamente esto lo causa. Listo, sencillo, facilito, doctor, ¿para qué me he expuesto, no? Sencillo. Acá empieza a complicarse un poquito, porque hay efectos, o sea, enfermedades que pueden ser por varios factores. Puede ser factor uno, factor 2, factor 3. Por ejemplo, ¿no? Un hombro doloroso, una lumbalgia. Puede ser porque cargué peso, sí, en el trabajo, pero también puede ser porque trabajo en otro lado, o puede ser porque estoy gordito, ¿no? O porque tengo osteomielitis. Ah, entonces no es tan fácil como este factor A, efecto A, sino hay varios factores que pueden dar este efecto. Entonces yo como médico, yo como profesional de salud, lo que tengo que hacer es decir cuál de estos factores es el más probable a generar este efecto, ¿no? ¿Cuál es el más probable? ¿Será mi factor laboral o los extralaborales? Hay otros que necesitan la suma de varios. Entonces, acá normalmente están las enfermedades relacionadas al trabajo, porque hemos dicho que las relacionadas al trabajo no se generan por el factor de riesgo laboral, pero sí se pueden agravar. Yo, por ejemplo, soy una persona que soy alérgica, tengo rinitis y me voy a trabajar, por ejemplo, a un campamento minero donde hay un full polvo y aparte es un clima seco. Ah, con todos estos factores creo mi rinitis. Esta rinitis tiene componentes laborales, pero no se ha generado directamente por el trabajo, ¿no? Entonces es multifactorial. Y hay otros elementos que son unicausal, multiefactorial. Por ejemplo, la vibración. La vibración a cuerpo entero me puede producir daños trastornos musculoesqueléticos, sí. Daños neurológicos, sí, por ejemplo. Entonces pueden ser varios efectos. Entonces ahí se complica un poquito más la cosa. Lo que tenemos que hacer nosotros en el nexo causal justamente es decir cuál de estos factores y nuestro factor laboral es el más probable. Ahora, hay unos porque son bien fáciles, ¿no? O sea, un señor con neumoconiosis que es de la ciudad, ¿de dónde va a salir con neumoconiosis? ¿No? A no ser que sea bombero y se haya metido a un lugar pues que haya reventado como el World Trade Center, ¿no? En las 9/11, que hubo una neumoconiosis masiva en bomberos, ¿no? Pero si no, no hay razón, ¿no?
hay otras que son más complicadas, hay unos que son trastornos musculoesqueléticos que tienen multifactores de riesgo y tenemos que demostrar o negar de que ese factor de riesgo laboral ha generado o ha desencadenado esta enfermedad. Entonces, los criterios de causalidad, ustedes lo pueden leer, acá está la bibliografía de la OIT de la 2009, que ha sido actualizado hasta esta fecha, que son los criterios, son 8 criterios de causalidad. Intensidad de asociación, concordancia, especificidad, relación o secuencia temporal, gradiente biológico, plausibilidad biológica, coherencia y estudios de intervención. Esto es importante ya que ustedes lo lean, ¿no? Me demoraría una hora más en explicarles eso, cada uno de esos criterios. Ahí hay ciertos ejemplos. ¿Cuál es lo importante de esto? Y es lo que no te dice la OIT, ¿no? De que para hacer nosotros un diagnóstico de enfermedad profesional, no es que tiene que cumplir los 8, sino hay criterios mayores y criterios menores, ¿no? Hay criterios como, por ejemplo, la especificidad, que tiene que cumplirse sí o sí, ¿no? Porque decíamos, ¿no? Si yo no me expongo a plomo y luego me quejo a la empresa o me quejo al Ministerio Público o me quejo al Poder Judicial que me he intoxicado por plomo en la empresa y no hay exposición, entonces no se cumple esto, es un criterio mayor, entonces no va a ser enfermedad profesional. O doctor, ¿sabe qué? Yo estoy denunciando porque yo me he quedado sordo acá en la empresa, ¿no? Yo trabajo acá en la oficina y el sonido del impresor, el sonido del ventilador hacen demasiado ruido. Entonces, eso no es pues, una enfermedad porque no hay un patrón definido. Especificidad, intensidad de asociación, relación y secuencia temporal, gradiente biológico y plausibilidad biológica son los criterios mayores. Los otros 3 criterios, como por ejemplo concordancia, coherencia y estudio de intervención, le dan potencia a nuestra investigación. ¿Por qué? Porque es la evidencia científica, es la evidencia médica a través de estudios en otras ciudades. Por ejemplo, se ha demostrado en la India o se ha demostrado en China que también los manufactureros tienen Kerbaín, ¿no? Se ha demostrado en Japón, por ejemplo, que toda la industria que hace el pescado o enlatadoras tienen problemas de dermatitis. Ah, genial, ¿no? Entonces, eso nos da consistencia que no solamente soy yo el que está viendo, sino que existe otra realidad desigual. En el Poder Judicial, y esto también es algo, un extra para ustedes, existen los criterios de causalidad de Simonín. Simonín, más que todo, fueron sus criterios iniciales para otros temas, temas de, por ejemplo, agresión sexual, entre otros puntos, ¿no? Sin embargo, con el tiempo, porque no eran aplicables estos al 100% en muchos sentidos, se han actualizado, bueno, decir, adaptado a estos criterios de Simonín, que también se los dejo, que son 7 criterios que también son muy parecidos. Ahora, eso no es lo difícil. Lo difícil es saber, doctor, ¿de dónde yo saco la información para saber qué es un criterio de asociación, para qué es un gradiente biológico, ¿no? Y justamente de ahí vienen los modelos, la información que nosotros teníamos. Por ejemplo, ¿no? El agente, tenemos que saber la concentración, el tiempo y la frecuencia. ¿De dónde sale eso? Ah, de mi monitoreo de higiene, ¿verdad, doctor? Sí, de mi hiper. Ah, cierto, ¿no? La persona, sus antecedentes, otros trabajos, ¿de dónde sale eso? De mis exámenes médicos ocupacionales, que es vigilancia médica. Las condiciones laborales, si hace horas extras, cuánto tiempo dura la jornada laboral, porque es diferente hablar de un trabajador que se expone 15 minutos, 20 minutos, que se expone toda una hora, ¿no? Entonces, ¿de dónde viene esto? Ah, de mi análisis de puesto, de mi mapa de riesgos. La fuente, dónde está la ubicación, el mantenimiento, el tiempo de vida de mis hojas de seguridad, de mis monitoreos, de mis inspecciones. Yo voy a inspeccionar cómo están los equipos, cómo están sus EPPs. Ah, perfecto, ¿no? Entonces, ahí es donde recién uno empieza a entender, oye, con razón que vigilancia médica estaba en enfermedades profesionales, ¿no? Porque la información no nos va a venir así. O sea, yo no voy a buscar un expediente que me diga, ah, a ver, ¿dónde es intensidad de asociación? No, la información me va a venir así. Doctor, acá está el hiper, acá están sus exámenes médicos, acá están sus fuentes, acá están sus inspecciones, acá está su MOF, listo. Con eso, investigue usted la enfermedad profesional. Eso es lo complicado. Entonces, ¿cuáles son los elementos que tenemos que conocer? Ya para terminar, primero, los exámenes médicos ocupacionales, diagnósticos clínicos, exámenes complementarios, la historia laboral, los informes médicos de la patología a evaluar. También los descansos médicos en relación a la patología quirúrgica, ¿no? Hacer una trazabilidad entre la historia de la enfermedad y los criterios de causalidad. Eso es la parte importante. Eso es la parte que lamentablemente no les podemos enseñar en 45 minutos, ¿no? Ese es un workshop de 3, 5, 7 días. Elementos del puesto de trabajo también, porque hemos dicho que no solo se deben evaluar los riesgos laborales, ¿no? Muchos tenemos el concepto, ah, ya, como se expone al ruido, dame tu monitor de ruido. No, tenemos que conocer
cómo trabaja ese trabajador. Se expone a ruido, sí, pero ¿en qué funciones? ¿Cuánto tiempo? ¿No? Análisis de puesto de trabajo para ver la correlación en sus factores de riesgo. Y por último, la metodología. Determinar la enfermedad definitiva, solicitar la información médica a las EPS, hacer la entrevista médica de los factores extralaborales. Con eso solicitamos información a la gente, al ingeniero, al higienista. Solicitamos la información de la organización del puesto laboral. ¿A quién? A recursos humanos, ¿no? Para saber cómo trabaja, cuántas horas, tiene horas extras, desde cuánto tiempo trabaja. El señor tiene vacaciones, no tiene vacaciones, hace horas extras, porque hablar de horas extras significa que no solamente se expone 8 horas, se expone 10, 12 horas, ¿no? Esa es una parte importante. Con todo eso determinamos la fuente de información y con la medicina basada en evidencias revisamos el caso, que ha habido puestos de exposición similar, determinamos los casos de criterios de causalidad posibles, evaluamos los criterios de causalidad necesarios y determinamos el nexo causal. Y con eso, por fin, emitimos el informe de la enfermedad profesional. Dentro de esto, ¿dónde está el médico? Obviamente en varios procesos. Lo que nos interesa es saber también hoy día, ¿no? ¿Dónde está metido el trabajo de las licenciadas? Acá, desde acá empezamos. Porque, por ejemplo, ¿no? ¿Quién hace la solicitud de los exámenes médicos? ¿Las licenciadas pueden hacerlos? Claro que sí. O las licenciadas no trabajan con las clínicas ocupacionales, no programan exámenes médicos. Entonces también pueden solicitar. ¿Las licenciadas trabajan directamente con seguridad? Claro que sí. ¿Trabajan con recursos humanos? Claro que sí. Ellos pueden solicitar información. Entonces, el trabajo de las licenciadas en enfermería para el diagnóstico de enfermedad profesional no solamente decir, doctor, acá está, no, sino analizar esa información, determinar las fuentes de información y con eso revisar los casos y determinar las causalidades, ¿no? Porque hemos dicho que para la causalidad no necesariamente tiene que ser médico. Hemos visto los nexos de causalidad que puede hacerlo cualquier miembro de seguridad y salud en el trabajo. Para el diagnóstico de enfermedad profesional es otra cosa. Por eso el concepto es enfermedad profesional y nexo causal. ¿Listo? Muy bien, señores. ¿Alguna otra consulta, duda que tengamos? A ver, por favor. Yo creo que nos hemos pasado 3 minutos.